Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. Mañana fría, 5 grados todavía. Seguimos con más Arriba Gente. Es momento de recibir al doctor, al infectólogo, pediatra y director del Hospital Pediátrico del Hospital Pereira Rosell, Álvaro Galeana. Ustedes saben, casi la quinta parte de los nuevos infectados de COVID en Uruguay son menores de 15 años, según datos del Ministerio de Salud Pública. Bueno, en la ANEP también se ha informado del aumento de casos en centros educativos. De todo esto, entonces, hablaremos con el doctor. Bienvenido, Galeana. Gracias por este tiempo con Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes. Un placer para mí. Bueno, ¿qué situación se está advirtiendo desde su trabajo en el Hospital Pereira Rosell, pero su trabajo en general como pediatra en cuanto a casos de COVID en niños? No tenemos por ahora una situación que podamos decir esto es un problema. En realidad estamos más preocupados por la eventualidad de los problemas que puedan ocurrir, por lo que vemos que ocurre en el resto del mundo y que se asocia con más casos en los niños, en particular vinculado a la diseminación de la cepa delta. No tenemos en lo personal y acá en el hospital una situación de más casos en forma importante. Habitualmente, si bien el número de casos positivos el porcentaje es más elevado en los niños, eso es claramente vinculado a que es la población no vacunada. De alguna manera nos confirma que la inmunización de los niños, de los adultos y de los adolescentes a partir de los 12 años ha generado un descenso importante en estos casos, de manera que lo que se ha mantenido de alguna manera igual, ahora porcentualmente es mayor porque los niños más pequeños no están vacunados. Sin embargo, estamos atentos a que la posibilidad existe de que haya mañana problemas por esta cepa que puede eventualmente ser más virulenta, pero por sobre todas las cosas, más que la virulencia en sí mismo, que no parece ser el gran problema, es la capacidad de infectar y diseminarse y de infectar a otras personas, lo que llamamos el índice R o el índice de reproducción. Ese es el problema que nos preocupa y por eso es que de alguna manera tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el resto del mundo y ir cuidándonos nosotros para evitar que eso ocurra. Galeana, de los casos en niños, o sea, menores de 15 años, de 12 años que han dado positivo, ¿tiene información si hay casos de Delta allí, justamente atendiendo esta preocupación que usted manifestaba? No tengo certeza. Sabemos que muchos de los casos que han ocurrido en colegios vinculados a gente que vuelve de Estados Unidos, en particular de Miami, cuando estos han generado pequeños brotes en algunos colegios privados de Montevideo, es bien probable que sean Delta. No tengo entendido, creo que ya se han genotipificado algunos, pero no sé si todos, pero sería lo más razonable, dado que vienen de la Florida, de Estados Unidos, donde el predominio, más del 85% de los casos son cepa delta. Entonces, si viniendo de un área donde predomina la cepa delta se generan pequeños brotes en Montevideo, es muy probable que esos sean delta. Y también porque hemos visto que entre los niños ha habido también una importante diseminación, o sea, se han infectado más niños, se han infectado más casos vinculados puntualmente a esos casos. Vuelvo a decir, no parece haber un problema de mayor virulencia o de mayor gravedad de la enfermedad, sí un problema de mayor diseminación, de mayor capacidad de que aparezcan nuevos casos secundarios a partir de un caso índice. Doctor, dos preguntas en una. Digamos, nos queda claro que, como usted dice, no aparecería la variante Delta como con mayor virulencia, sí con mayor transmisibilidad o poder de contagio. ¿Cómo transcurren estos niños la enfermedad? ¿Qué síntomas presentan? ¿De qué manera sobrellevan la enfermedad? Y la segunda pregunta es, ¿tenemos información sobre consecuencias posteriores a el haber superado el coronavirus? ¿Cómo transcurre la enfermedad? En principio, habitualmente son muy pausisintomáticos, que decimos nosotros, o con muy pocos síntomas. O sea,
un poco de fiebre, un poco de tos y habitualmente no ocurre más allá de eso. ¿Qué pasa después? Estos chiquilines cuando se resuelve, en particular los niños más bien pequeños, cuando se resuelven, prácticamente muchas veces ni la familia se entera que el niño estaba enfermo o se entera, se les hace el test, da positivo, pero en 24 y 48 horas retrocede todo. Yo ayer hablé con 2 madres con niños, pacientes míos que estaban cursando la enfermedad y prácticamente ya no tenían ningún síntoma. Lo único que implicaba era, bueno, lo que implica siempre, ¿no? Los 15 días, las 2 semanas de cuarentena con todo el grupo familiar y nada más. Pero habían tenido una un poco de tos y otra un poco de fiebre, retrocedió espontáneamente y los niños estaban absolutamente, perfectamente bien. O sea, en principio no hay problema. El post-COVID, digamos, de los niños pequeños no es tan trascendente como el post-COVID de los adolescentes mayores o de los adultos. En general, los niños tienen pocos síntomas, no tienen complicaciones y retrocede espontáneamente y el chiquilín, después de las primeras 48 horas, que puede estar con un poco de fiebre y con tos, después se siente bien y está esperando el día que le toque ir a la escuela porque quieren volver a la escuela. Esa es la regla habitual. En niños, que estamos hablando de niños escolares o preescolares previamente sanos, que no tienen enfermedades, que no tienen comorbilidades como para preocuparnos. Aún aquellos que toman alguna medicación o que toman algún corticoide o que reciben medicación preventiva para el asma, en general tampoco genera mayores problemas. Nuestra mayor preocupación está en que ese grupo de alguna manera representa una circulación viral a la cual, dado que no se inmunizan, no podemos entrarles. Entonces, en el contexto total, paulatinamente va representando cada vez un poco más el porcentaje de esos niños, y si además empieza a predominar no la cepa P1, que es la que ha predominado siempre, sino la cepa Delta, que tiene mayor capacidad de diseminarse, puede generar problemas. En los niños también, pero puede generar problemas en el entorno, en las personas que la inmunidad con el paso del tiempo, por su edad, o porque no se vacunaron, o porque tienen comorbilidades, o sea, tienen enfermedades inmunológicas, pueden generarle una enfermedad severa. Creo que el punto está allí, en principio, como el gran tema de preocupación de esta nueva cepa, que es más, con mayor capacidad de diseminarse, en un grupo etario donde no le podemos entrar por ahora porque no tenemos disponibilidad de vacunas, pero que sabemos que tarde o temprano vamos a tener que entrar. Galeana, usted hace algunos días mencionaba que se había visto a nivel mundial, ¿no?, como ciertas consecuencias o daños pulmonares en niños que habían cursado con la variante Delta. Afortunadamente, entonces, eso no se está registrando en Uruguay, por lo menos hasta ahora. No lo hemos registrado hasta ahora, es probable porque todavía tampoco hemos tenido muchos casos. Se ha visto que puede generar un daño pulmonar. El punto es, cuando uno lee la investigación científica, lo que se publica, todo el mundo quiere tener su artículo publicado en una revista internacional, son los casos menos frecuentes, más excepcionales y más dramáticos. Si uno mira globalmente, la posibilidad de que haya un daño pulmonar por el COVID, aún con la cepa Delta, parece ser realmente bajo. Lo cual no quiere decir que, como siempre, las enfermedades cuando las tienen muchas personas, aunque la complicación grave sea excepcional, si mucha gente tiene esa enfermedad, esa excepción deja de ser tan excepcional. ¿Me explico? Claro, o sea, sí. Lo que se ha visto es que puede generar daño. No se ha visto que claramente sea una cepa mucho más dañina. Por ahora, internacionalmente, el gran problema está en la alta capacidad de diseminarse que tiene esta cepa en relación a las cepas anteriores. En algunos casos se han visto daño pulmonar, pero son las excepciones. ¿Cómo podemos hacer para proteger a esta población de los más pequeños en este contexto que usted describía muy bien? Porque es una población que no está vacunada porque no tenemos la posibilidad de vacunar hasta ahora, ¿no? ¿Qué acciones se pueden hacer? ¿Es una población que está concurriendo a clases?
Creo que como nos estamos enfrentando a una cepa con características clínicas de diseminarse diferentes, tenemos que readecuar también nuestras medidas en cuanto a las cosas que tenemos que hacer. Por ahora, las medidas centrales siguen siendo el distanciamiento físico, la higiene adecuada de manos con agua y jabón o eventualmente con alcohol gel, y por sobre todas las cosas, el uso del tapaboca. Creo que tenemos que seguir insistiendo en la trascendencia que tiene el uso del tapaboca para los niños en la medida que puedan usarlos. Tratar de promover eso, tratar de recordar que sigue siendo el uso del tapaboca el principal punto para evitar que un niño infecte al otro. Mantener el tema de la ventilación ahora que empieza, si bien hoy está frío, pero ya empieza a haber mejor tiempo, no hacer pasar frío a los niños, pero que las habitaciones no sean herméticas, no sean cerradas, haya una buena ventilación y en lo posible tratar de mantener el distanciamiento físico y en los niños, incluso en las escuelas, mantener el tapaboca aún en los recreos. Doctor, ¿qué es lo que se espera habitualmente a nivel internacional, estoy hablando, para decidir que una vacuna, en este caso obviamente estamos hablando de las vacunas contra el SARS-CoV-2, puede empezar a aplicarse en niños más pequeños? Es decir, obviamente esto tiene que ver con informes científicos, con una serie de estudios que se realizan, pero ¿cuál es la evidencia que se espera? ¿Es una evidencia en la que inexorablemente hay que esperar un tiempo o es por algún temor en particular que pueda generar el aplicar este tipo de vacunas en niños más pequeños? Lo que ocurre con la vacuna de SARS-CoV-2 es exactamente lo mismo que ha ocurrido históricamente con todas las vacunas. Todas las vacunas se empiezan aplicando habitualmente en mayores y después se van aplicando, se va extendiendo. Si hacemos memoria, incluso recién en estos últimos 20 años con la vacuna de la gripe, se fue extendiendo la posibilidad de vacunar para lograr vacunar a partir de los 6 meses. Hoy en día nadie vacuna antes de los 6 meses, pero no es porque le vaya a hacer un daño en particular, es porque no ha habido suficientes estudios en menores de 6 meses, por ejemplo, en vacuna gripe, para aplicarla. La vacuna SARS-CoV-2, hagamos memoria, empieza siendo un gran problema específicamente para adultos mayores. Se aplica para adultos mayores, se acelera la aprobación para adultos mayores y se empieza a utilizar en forma emergencia al inicio. Hoy ya no se considera que es una emergencia, ya se considera que pasó todas las etapas para que los adultos mayores y los adultos mayores de 18 años reciban la vacuna. Después, ahí se evalúa, con los cientos de millones de dosis que se ha dado, se evalúan los aspectos de la seguridad de la vacuna. Y posteriormente se va extendiendo la edad porque hay que estudiar cuáles son las razones. O sea, cuando se empieza con la vacuna se plantea, queremos evitar las muertes y evitar los ingresos a CTI. Ese fue originalmente el origen del problema por el cual había que dar la vacuna. Eso se logró bajar. Las personas vacunadas habitualmente no ingresan a CTI y casi nunca se mueren por el COVID. Las personas no vacunadas sí terminan en CTI y sí pueden morirse, con mayor posibilidad. Pero cuando pasamos a la edad pediátrica, ya, si bien hay casos graves, son muchísimo más excepcionales. Entonces, aplicar las vacunas en grupos etarios donde la prioridad que existía para adultos no existe, hay que rever y repensar. Y se empiezan a hacer evaluaciones y trabajos de fase 1, fase 2 y de evaluación de seguridad en esos niños, y también la respuesta inmunitaria de los niños y de los adolescentes pequeños, o sea,
de los chiquilines de 5 a 12 o de 12 a 18 puede variar en relación a lo que originalmente se estudió en personas de 40, 50 o 60 años. Entonces, eso implica tiempo para administrar diferentes dosis de vacuna y evaluar diferentes capacidades de respuesta inmunogénica, qué cantidad de anticuerpos se genera con cada uno de esos. No fue lo estudiado inicialmente, está siendo estudiado en este momento. Entonces, ¿qué etapas hay que esperar ahora? En primer término, que el propio productor de vacunas que hace sus investigaciones científicas y de muy elevado nivel científico, autorice que la vacuna pueda ser utilizada en niños más chicos. Primero se autoriza a mayores de 18, después mayores de 15, después mayores de 12, pero ahora estamos hablando de 5 a 12. ¿Cuál es el gran problema? O de 2 años a 12 años. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, no es el gran problema el CTI, no es el gran problema el fallecimiento de los niños por SARS-CoV-2. Entonces nos ponemos más exigentes al momento de aprobarlas, porque tampoco es que vacunamos a los niños para que los abuelos anden bien. Sí, lógicamente, también se va a hacer eso, pero en la medida que me dé certeza de que no estoy generando daño a los niños. Entonces, continúan las investigaciones, continúa la evaluación de las dosis, la evaluación de anticuerpos. No es decir apruebo, es decir apruebo cuándo hay que dar la primera dosis, cuándo hay que dar la segunda dosis. ¿Es 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas? ¿Cuál es el momento ideal? Todo eso es investigación que genera el laboratorio. Una vez que ese laboratorio genera la investigación, tiene los resultados, se presentan a los organismos internacionales y se evalúan los resultados y se ve la seriedad de los trabajos. Si eso es serio, es adecuado y sigue existiendo una necesidad de que la población sea vacunada para evitar mayor diseminación y para evitar que también los propios niños se enfermen, bueno, entonces después empieza a aprobar. Por ahora no tenemos ni siquiera la aprobación de Pfizer. Por ejemplo, para la vacuna Pfizer. Pfizer no ha autorizado esa vacuna para menores de 12 años. Hasta que eso no ocurra, la FDA o la EMA no van a autorizar la vacuna para menores de 12 años si el propio productor del laboratorio, el laboratorio que la produce, no lo autoriza. Entonces son etapas que se van cumpliendo. Yo creo que por la situación que se está dando en Estados Unidos, donde hay mucha diseminación y donde se genera problemas por las escuelas, es probable que cercano a fin de año el laboratorio permita y la FDA también lo permita. Posteriormente a esa situación, ahí eventualmente veremos en nuestro país de adecuarnos a esas reglas internacionales. Bien, ya para ir cerrando, ¿cuál es la situación en cuanto a internación en CCTI a nivel general? Sé que las infecciones respiratorias están a la orden del día. Bueno, ¿qué afección y qué demanda se ha generado? Y le agrego un corolario a esta pregunta. ¿Cómo diferenciar para los papás o si nuestro hijo está resfriado o con un virus cualquiera o es COVID? Clínicamente, empiezo por la última, clínicamente no hay una claridad para diferenciar una cosa de otra. Más que todo nos manejamos con aspectos epidemiológicos. Si lo que predomina es el VRS, el virus respiratorio sincitial, si los niños están resfriados y aparece un bebito con el moco y con la tos, habitualmente eso es VRS, y en los casos en que esos niños tienen que recurrir a una internación en sanatorio o en un hospital, eventualmente en esa situación se estudia la etiología y habitualmente sabemos que el virus que en este momento está predominando es el VRS. No hay una clara diferenciación clínica. Sí sabemos que si el niño que vino enfermo es de una escuela y contagió o los hermanos están enfermos, pero en la escuela había una maestra o había otro niño que tenía COVID y que se diagnosticó COVID, entonces allí se sigue el hilo epidemiológico y se hacen los diagnósticos. Clínicamente son indistinguibles unas cosas de otras. Bien. En general, de todos modos, los pediatras estamos acostumbrados a ver al VRS, el virus respiratorio sincitial, como el principal agente de bronquiolitis y de infección respiratoria, y en este momento estamos cursando, quizás ya ahora mejor que hace 2 semanas, mucha infección respiratoria viral. No hay problemas mayores de
disponibilidad de camas, porque no hay mayores problemas en cuanto a que no se puedan asistir niños con bronquiolitis, se han podido asistir todos y se van a seguir pudiendo asistir porque la disponibilidad de camas es algo muy dinámico en los sanatorios y en los hospitales, de manera que la disponibilidad de oxígeno, que en realidad es lo que cambia, es lo que mueve la aguja en cuanto a necesidad, es algo que es variable y por supuesto no tiene la historia o el problema de lo que ha sido COVID en adultos. Esto es una cosa totalmente diferente. En COVID en adultos, cuando un individuo había que intubarlo y ventilarlo, de repente pasaba 20 días en ventilación en el CTI. Cuando un niño excepcionalmente hay que intubarlo por su bronquiolitis, en general dura un día, 2 días y mejora, y después mejora. O sea, no es esa situación tan dramática que se había generado con el COVID para los adultos. Doctor, le agradecemos muchísimo este tiempo que se toma para dialogar con nosotros, para sacarnos dudas. Sabemos que su día es muy completo y muy ocupado, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer para mí. Un gran saludo para todos. Pasen muy bien. Cerramos entonces el diálogo con el doctor Álvaro Galeano.